El pasaje de la Biblia que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro. Eh, la Reina Valera le da como título Apaciente en la grey de Dios, y esto es algo que va a mencionar avanzando en los versos bíblicos. Así que acompáñenme en su Biblia, primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, y vamos a estar leyendo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí el consejo, versículo 2: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Cómo deben ellos apacentar la grey de Dios? Dice, número 1, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay varias preguntas tocantes a lo que hemos leído. Primero, Pedro se presenta como anciano y dice, yo, anciano, también con vosotros. Es decir, la carta está siendo dirigida a otros ancianos como él. Ahora, anciano allí, ¿qué significa? ¿Significa solamente que es un hombre mayor? No, no es la interpretación correcta. Note que él se menciona como anciano, pero como un anciano que está apacentando la grey de Dios, un anciano que está apacentando el rebaño de Dios, la iglesia de Dios. Apacentar, llevar a pastar, llevar a comer, alimentar, es lo que está haciendo Pedro. Nota, él se presenta como anciano, pero pudiéramos decir que al mismo tiempo se presenta como pastor, quien alimenta, quien cuida, quien está apacentando a la iglesia. No sé si recuerdan aquellas palabras del Señor Jesús. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Así que Pedro está cumpliendo la comisión que Cristo le dejó de apacentar las ovejas. Pero no lo está haciendo solo. No era un trabajo única y exclusivamente para el apóstol Pedro. Apacienta mis ovejas. Se está dirigiendo a otros ancianos que tienen la misma labor de apacentar las ovejas o pastorear las ovejas. Y le dice la forma de hacerlo. Primero, cuidando de ellas, no a la fuerza, sino voluntariamente. La gente se sujeta al pastor o al anciano de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Hebreos, han visto el resultado de su conducta y no le queda otra sino imitarlo. Pedro está aconsejando, apacienten, apacienten a la grey del Señor, no a la fuerza, sino voluntariamente. Ahora, hay otros consejos. Note, no por ganancia deshonesta, apacienten la grey de Dios no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Note el contraste. Ganancia deshonesta, ánimo pronto. Es decir, tú vas a pastorear la iglesia no porque hay un beneficio económico detrás de eso. Tú no estás pastoreando la iglesia porque vas a recibir dinero. El propósito por la cual tú estás pastoreando la iglesia es porque tienes el deseo de hacerlo, es porque tienes la vocación, es porque lo amas, es porque Cristo te ha establecido como pastor, porque Efesios capítulo 4 dice, Él mismo instituyó a unos pastores. Así que si tú eres pastor porque Cristo te instituyó, es porque tú amas el ministerio, porque amas las almas, porque te sientes comprometido con la grey de Dios, porque quieres apacentarla, porque quieres cuidarla, porque quieres alimentarla, porque quieres llevarla a los pastos verdes. Es el propósito. No eres pastor por causa de que te interesan los diezmos o de que te interesan las ofrendas. No es por las ganancias, no es por el dinero, no es porque tienes una retribución, no es porque puedes sacar un diezmo de la iglesia, no es por las ofrendas. Tu vocación de ser pastor te lleva a hacerlo con ánimo pronto. Es decir, voluntariamente vas y apacientas la grey de Dios, la aconsejas, la cuida, la protege, Dios te la entregó en tus manos, no por las ganancias que te pueda generar la iglesia, porque es que muchos se van detrás del lucro, pero, pero nota las palabras que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Así que apacentar las ovejas con ánimo pronto implica que amas al Señor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sí, te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Hay gente que quieren apacentar ovejas, entre comillas, pero su fin, su Dios es el vientre, su fin es el dinero. Así que amo al Señor, apaciento las ovejas con ánimo pronto, porque yo quiero voluntariamente. Lo otro, y es la segunda vez que habla de ánimo pronto y voluntariamente, es que dice, cuiden de la iglesia no por fuerza, sino voluntariamente.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No te enseñorees de la iglesia. Simplemente ellos están bajo tu cuidado. Así que no tengas señorío sobre ella, sino sé ejemplo de la grey de Dios. Ahora, note los consejos de Dios para los pastores. Cuídala, apaciéntala, está hablando de la iglesia, de su grey. Cuídala, apaciéntala, aliméntala. Ten ánimo pronto en hacerlo y sé ejemplo en todo. Y esto, por supuesto, amigo o pastor, lo haces porque tú amas al Señor, porque amas a la iglesia y porque tienes la vocación de ser pastor y porque Jesucristo mismo te ha instituido como pastor, porque Él mismo instituyó a los pastores. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Hay otra cosa que quiero que notes. Cristo es presentado como el príncipe de los pastores. Así que en el capítulo 5 de Primera de Pedro, el tema es los pastores, solo que en algún momento los llama ancianos y en otro momento los llama pastores. Y el propósito de ellos es apacentar la grey de Dios, cuidarla, alimentarla, no por ganancia deshonesta, sino haciéndolo con ánimo propio, con ánimo pronto, por voluntad propia, no enseñoreándose sobre ella porque la está cuidando. Así que Pedro presenta a los ancianos y a los pastores en este pasaje bíblico como quienes cuidan, como quienes apacientan, como quienes alimentan, como quienes protegen a la iglesia. Si su Dios es el vientre, si su Dios es el dinero, no es su trabajo, no es su puesto, estás en un lugar que no te corresponde. Porque fíjate lo que dice Pedro: apacienta las ovejas no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es decir, apacentar a las ovejas de Dios, a la grey de Dios, a la iglesia de Dios, debe ser en ti una vocación, debe ser en ti una pasión. Jesús le dijo a Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas. Ahora, tú tienes que preguntarte: ¿amo yo a Dios? El motor, el propósito, lo que me mueve es Dios. Y entonces, como yo lo amo, apaciento a sus ovejas. Jesús le dijo a Pedro: si me amas, y se lo dijo 3 veces: si me amas, apacienta a mis ovejas. Pero si lo que te mueve a ti es el dinero, y tú quieres, entre comillas, apacentar las ovejas de Dios por ganancia, por plata, tienes que examinarte, porque posiblemente hay algo que está mal. Hay uno que está por encima de nosotros, el cual es Cristo, el cual es el príncipe de los pastores. En el versículo 4 dice: cuando se manifieste, cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces dice: ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hay una corona incorruptible prometida para los pastores de la iglesia, pero esos pastores van a ser juzgados por otro pastor, un pastor aún mayor, Cristo, el príncipe de los pastores, el que te ha delegado el ministerio, si es que tu ministerio viene de Cristo. Quiero que note que en 1 de Pedro capítulo 5, el pastor, el anciano, es lo mismo. Así que hay otros pasajes de la Biblia donde está mencionado el anciano, pero no está ligado a la palabra pastor, y las personas tienden a rechazar ese texto. Algunas personas tienden a rechazar ese texto respecto a la enseñanza sobre los ancianos. Pero si usted me puede acompañar a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, usted va a notar lo siguiente: hay requisitos para ser anciano, hay requisitos para ser pastor. Primera de Timoteo capítulo 3, note lo que dice el apóstol Pablo: palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, ahora lo llama obispo, y ya lo conocemos con 3 nombres distintos: obispos, ancianos, pastores. Obispo, uno que supervisa. Dice: si alguno anhela ser obispo, una buena obra está deseando, pero es necesario. Y cuando la Biblia dice es necesario, es porque es necesario. Jesús dijo: si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Jesús mismo dijo en el capítulo 4 de Juan: es necesario que los que le adoren, adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y usted va a notar esa expresión en la Biblia un par de veces, muchas veces es necesario. Cuando dice es necesario, porque debe cumplirse. Si usted anhela ser pastor, está anhelando una buena obra, pero es necesario, es indispensable, así como el agua para vivir, así como el oxígeno para vivir. Es necesario que el pastor, que el obispo, que el anciano, dice, cumpla ciertos requisitos. Note cuáles son los requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Nadie debe tener nada malo que decir de él. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable.
usted cumple con esos requisitos, porque hay muchos que se llaman o se hacen llamar pastores, pero no cumplen con ninguno de estos requisitos. Marido de una sola mujer. Ahora, el texto puede interpretarse de varias maneras. Hay quienes lo interpretan diciendo que marido de una sola mujer significa que no tenga dos mujeres al mismo tiempo, pero si usted lo considera así, es algo que podría notarse hasta absurdo, porque ¿quién puede? Marido de una sola mujer. Hay otros que lo interpretan como que un hombre que haya estado casado una sola vez, que no haya pasado por divorcio, así que tiene esas dos interpretaciones, pero dice que uno de los requisitos es marido de una sola mujer, que sea irreprensible, que sea sobrio, que sea un hombre prudente. ¿Qué más dice de los pastores? Hospedador, que esté dispuesto a aceptar, a recibir personas en su casa para que se queden. Y uno tiene que también ver el ejemplo bíblico del tema de hospedar. Dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Y la iglesia tenía por costumbre hospedar a aquellos hombres que iban viajando por largos tramos, por largos caminos para ir a predicar el evangelio. Los recibían, los hospedaban y los encaminaban, es decir, los ayudaban económicamente para que siguieran su camino, para cumplir el propósito de la predicación. Pero allí dice hospedador, apto para enseñar, que tenga la capacidad de enseñar. Dice, no dado al vino, no pendenciero, problemático, peleador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y fíjate que lo repite, y es la misma idea que presenta Pedro, sino amable, apacible, que no sea un hombre avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Note, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. No dice a alguno de sus hijos, no dice a su hijo, dice que si tiene hijos, plural, que estén sujetos a él con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? No dice gobernará, sino dice cuidará, no dice enseñoreará, sino dice cuidará. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Que no sea un nuevo, no sea que envanecido caiga en condenación y en lazo del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos presentados en Primera de Timoteo para poder ser pastor. Anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que cumplas con esto. Vamos a ver ahora otros requisitos que se presentan en la carta a Tito. Pablo escribiendo a Tito, acompáñenme por favor. Tito capítulo 1, versículo 5. Note lo que dice el versículo 5. Dice, por esta razón te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Y aquí vuelve a retomar el tema de los requisitos. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que ya lo conversamos, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de rebeldía, de disolución. Si nota, dice, los hijos creyentes, allá en Timoteo dice que gobierne bien su casa y que la totalidad, sus hijos estén sujetos a él. Ahora dice hijos creyentes. Hay quien aplica este versículo diciendo si alguno de sus hijos son creyentes. Pero Timoteo dice la totalidad de sus hijos, en sujeción. Versículo 6, hijos creyentes que no estén acusados de libertinaje ni de rebeldía. Versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. En lo que está refiriéndose al texto, con respecto a su mujer, a sus hijos, a su familia, a su casa, él mismo, su entendimiento, su forma de enseñar, su forma de actuar, debe ser irreprensible, debe ser ejemplo en todo. Como administrador de Dios, no puede ser un hombre soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, una idea que se repite, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga la palabra fiel tal como se enseñó, para que también pueda enseñar o exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Hay muchos rebeldes y contumaces a los cuales es necesario tapar la boca, es lo que dice el libro de Tito, o la carta a Tito. Entonces, notando o considerando los requisitos, si tus hijos están acusados de rebeldía, de libertinaje, no puedes optar a ser pastor. Si tu esposa no está sujeta a ti, no puedes ser pastor, porque está dentro de los requisitos y la Biblia dice, es necesario. Si los otros requisitos que se nombraron, si eres nuevo, si no manejas las escrituras, si eres iracundo, si eres pendenciero, si eres avaro, si eres codicioso de ganancias deshonestas, no estás dentro de lo que se requiere para ser pastor. Y una de las preguntas que puede originarse es la siguiente: ¿cómo funciona una iglesia si no hay un hombre que cumpla con estos requisitos? ¿Cómo funciona la iglesia si no hay pastores? ¿Puede funcionar la iglesia así? Por supuesto. Cuando comenzamos la lectura en la carta de Tito, dice, por esta causa te envía a Creta
para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Es decir, en Creta habían varias congregaciones y la tarea de Tito allá, encomendada por Pablo, es que fuera y estableciera ancianos en cada ciudad. Es decir, habían varias congregaciones, pero no habían ancianos. La iglesia estaba funcionando posiblemente con evangelistas y con maestros. Recuerde que en Efesios 4:11 hay varios ministerios para edificar a la iglesia. Entre ellos están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no hay pastores, porque no hay quien cumpla los requisitos, entonces es posible que la iglesia esté siendo dirigida por un evangelista. Pero para ser pastor hay una serie de requisitos que son necesarios para ocupar el puesto. La Biblia denota al pastor como obispo, como anciano, como provístero, como pastor. Si tus hijos no son cristianos o están acusados de rebeldía, están acusados de libertinaje, no entras dentro de los requisitos, no estás capacitado para ser pastor, no aplicas para ser pastor de la iglesia. Si tus hijos están acusados de rebeldía o no son cristianos, no aplicas para ser pastor. Si tu esposa no está bajo sujeción, es más, si tú no tienes la capacidad de gobernar tu casa, mucho menos de cuidar la iglesia. Entonces, tenemos varias consideraciones: a Cristo como el príncipe de los pastores, como quien va a juzgar al resto de los pastores. Tenemos a los pastores, su responsabilidad en la iglesia, y tenemos los requisitos para ser pastores. Note que dice marido de una sola mujer, lo que implica que una mujer no puede ser pastora. Entonces, ¿cómo hacemos con las personas o con las iglesias hoy que tienen mujeres que son pastoras? No están dentro de la enseñanza bíblica. Por allí partimos, no están dentro de la enseñanza bíblica. ¿Cómo hacemos si un pastor o alguien que se autodenomina pastor, sus hijos no son cristianos y no es ejemplo en nada, o no conoce la palabra, o no cumple ninguno de estos requisitos? Es autodenominado pastor, pero no es un pastor que está dentro de los lineamientos, de los requisitos de la enseñanza y de la sana doctrina que Dios designó. Si no gobierna su casa, si no cumple con lo que está acá, no puede ser pastor. Hay gente hoy que dice, bueno, yo soy el pastor porque yo estoy colocando el lugar de reunión, o yo soy el pastor porque yo fui el que empecé la iglesia, pero no es el sentido bíblico para pastor. El pastor debe ser alguien irreprensible, que sea capaz de aconsejarte en cuanto a tu matrimonio, porque él no ha pasado por divorcio, en cuanto a tus hijos, porque él está criando a sus hijos bien. No es lógico que alguien te aconseje respecto a tus hijos si él no puede dominar, cuidar, criar a sus propios hijos, y sus hijos incluso no están sujetos a él. Es imposible que un pastor pueda aconsejarte respecto a tu matrimonio si su esposa no se sujeta, y así sucesivamente.